también. Bien, entonces vamos a ver. Y hay que recordar que las bacterias, nosotros están presentes, ¿no?, en nuestro entorno y que son necesarios también para la vida del ser humano. Como podemos ver, para que una persona adquiera algún tipo de infección en el entorno hospitalario, pues va a estar relacionado con estas cuatro situaciones, ya sea el agente, los factores ambientales, en cuanto al huésped, ¿no? Qué tan susceptible sea el huésped. Por ejemplo, un paciente que tenga algún tipo de inmunosupresión, pues tendrá más probabilidades que me haga alguna infección. Y además de ello, la resistencia bacteriana, porque hay que recordar también que no todas las bacterias, pues, tienen ese mecanismo de acción de que sean todas sensibles, ¿no? Y es ahí donde intervienen quienes el uso de los antibióticos. Entonces, ¿cuáles son esas bacterias que están relacionadas sobre todo con el entorno hospitalario y que también son bacterias ambientales? Son las dos primeras, Pseudomonas y Acinetobacter. Son muy conocidas estas dos bacterias, pues causantes de infecciones e infecciones severas. Y aquí podemos ver en esta imagen en donde nos hacen referencia de cuáles son las muertes que están asociadas por resistencia a los antimicrobianos y cuáles son esos gérmenes. Y miren ustedes que están dentro de los primeros lugares, además de la E. coli con la Klebsiella, que ya hemos visto en la clase pasada, las enterobacterias, están las pseudomonas y Acinetobacter. Y estas bacterias justamente están relacionadas con los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. ¿Sí? Entonces ahí se están viendo pues los casos asociados a mortalidad. Ahora, si disgregamos también por grupos etarios, si ustedes me dicen, doctora, ya vamos a separarlos por menores de 5 años, mayores de 5 años, como pueden ver ahí en la parte superior, ¿quién es la bacteria que más viene ocasionando mortalidad a nivel mundial? Es Acinetobacter. Luego está la E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, también está por ahí, Staphylococcus aureus, que también son bacterias de las cuales nosotros hemos hablado al respecto. Entonces vamos a hablar acerca de Pseudomonas aeruginosa y este fue un caso clínico que nosotros hemos publicado, un caso del hospital, y este es un paciente pues de 66 años que viene de Tarma. Entonces, este paciente sí tenía antecedentes familiares de diabetes mellitus, pero él no sabía que tenía diabetes. Y miren los síntomas que estaba presentando, la polidixia, la poliuria, la polifagia, que son los síntomas que están presentes en un paciente cuando ya él ya tiene el diagnóstico de diabetes mellitus. Simplemente es hacerle una glucosa en ayunas y con eso ya tienes el diagnóstico. Además de ello, el paciente lo llevan porque está con somnolencia y dificultad respiratoria. Y miren, generalmente también hay que tener en cuenta que los adultos mayores muchas veces ellos no hacen fiebre, más bien sus cuadros de infecciones se van a manifestar con esa tendencia al sueño, dificultad respiratoria, ¿no? No es como, no sé, otros grupos etarios en los cuales pues uno va a encontrar la fiebre y la fiebre ya te va alertando, pero en muchos adultos mayores no. Y miren, este paciente no tenía fiebre, pero sí tenía hipotensión, estaba taquicárdico, taquipneico, somnoliento, o sea, sí ya estaba haciendo síntomas de un cuadro de una infección probablemente sistémica. Algo que llamó la atención es que tenía una lesión necrótica, como pueden ver ahí en la imagen, el pabellón auricular izquierdo, con otorrea y secreción seropurulenta retroauricular. Entonces, el conducto auditivo estuvo ocupado por un material costroso sin poder visualizarse la membrana del tímpano. Tampoco el paciente nos refirió por cuánto tiempo estaba presentando este cuadro. Y si vemos ahí en el hemograma, tampoco sus leucocitos son significativos, que ese es otro dato que también llama la atención, porque ustedes me dirían, doctora, pero el paciente que hace una infección deberíamos ver leucocitosis, desviación izquierda, pero ya, miren ahí ustedes. Y además de eso, cuando uno pide otras pruebas de laboratorio, como la proteína C reactiva, que es considerado un reactante de fase aguda, estaban con valores altos, o sea, esto ya me estaba indicando que estoy frente a una infección bacteriana. Y otro dato más, la procalcitonina, porque la procalcitonina es una de las pruebas de laboratorio que también está relacionado a sepsis. Entonces, un valor de procalcitonina por encima de 0,5 ya me está indicando que es más probable que tenga una infección sistémica.
Además de ello, le hicieron diversas pruebas de laboratorio y puede ser notorio, miren ahí la glucosa en orina, eso quiere decir que mi paciente estaba manejando glucosa en sangre más de 180, o sea, ya el diagnóstico de diabetes ya estaba dado con este paciente. Las pruebas de laboratorio, ahí es donde se aisló a partir de los cultivos, como ha sido el urocultivo, miren, Pseudomonas aeruginosa, en la secreción óptica se aisló Pseudomonas aeruginosa y hasta en los hemocultivos las Pseudomonas. Entonces, los hemocultivos son obtenidos a través de estos frascos, son frascos automatizados, por eso que se necesitan que se tomen con volúmenes de 10 mililitros, porque es lo que nos pide para cada frasco, y lo correcto es tomar tanto de brazo derecho como de brazo izquierdo. Miren que los hemocultivos fueron positivos entre las 24 y 27 horas, donde vieron los bacilos gram negativos, lactosas negativas. Entonces, observaron también en el CLET, que es el agar donde sembramos todas las muestras de orina cuando nos vienen para los urocultivos, y se aisló el germen de Pseudomonas aeruginosa. Pero el detalle de esas Pseudomonas es que era resistente a todo y a lo único que salió sensible fue a la colistina. Entonces este paciente tuvo que iniciar tratamiento con colistina porque ya estaba haciendo un cuadro de una bacteremia. Entonces miren ustedes que también el poder hacer los cultivos adecuados, yo puedo hacer el aislamiento del germen y me va a dar un germen todavía que tiene multiresistencia. Lo más curioso es que este paciente no tenía pues antecedentes anteriores a alguna hospitalización, o sea, estando ya en esta hospitalización, pues ya tenía pues el cuadro de pseudomonas, ¿no? Entonces se ha manejado, como ven ustedes, el tratamiento por 6 semanas en total y así el paciente pudo recuperarse. Entonces, pseudomonas no es tan fácil tampoco de poder eliminarla porque fácilmente también genera sus mecanismos de resistencia. Entonces, ¿qué ocasiona pseudomonas? También les había mencionado que esta es una bacteria que le encanta el agua, le encanta la humedad. Entonces se van a ubicar en lesiones de pacientes quemados, pacientes que tienen úlcera con presión, infecciones en aquellos órganos post-instrumentación, es decir, el paciente que tiene un tipo de sonda, un catéter, o también que está asociado a infecciones crónicas como una otitis o algún tipo de una infección urinaria, infecciones respiratorias como las bronconeumonías necrotizantes, ¿no? Que pueden presentar estos pacientes, así como los cuadros de sepsis en inmunosupresión. Estas bacterias ya nosotros las hemos estado viendo en la práctica. Ustedes recordarán que en la práctica cuando ven el campo oscuro y ven la movilidad, el ejemplo que se les pone es de Pseudomonas, ¿no? Que tiene ese movimiento polar por su flagelo monótrico. No tiene esporas, tiene cubierta de mucina, algunas de ellas porque forman su cápsula y además de ellas también tienen su pili y su glucocálix. Otra de las cosas que tiene Pseudomonas es que sí nos puede producir la hemólisis beta, es esa hemólisis total, es resistente hacia los jabones, resistente a diversos antibióticos, por eso que es una bacteria que resulta ser un problema de salud pública y también de amenaza para el paciente, ¿no? Cuando adquiere este tipo de infecciones. Es sensible al alcohol y a la desecación, posee también numerosos plásmidos y también los fagos que pueden ser trasladados bajo las vías de transducción y conjugación. Además de ello, tienen exotoxinas y cada una de esas toxinas cumplen con funciones específicas, tal es así que la exotoxina A tiene que ver con la necrosis y la fosfolipasa C que ataca a los hematíes, leucocitos y diversas células. Proteasas, el hecho ya que me hable de este tipo de enzimas es porque son enzimas destructivas, entonces me van a destruir tejidos como el pulmón y los capilares, y esto puede producir hemorragias en el paciente. También tienen exoenzima, una exoenzima S que se va a encargar de facilitar la adherencia, así como una endotoxina que está en su lipopolisacárido, que es el lípido A, y este es el que le va a ocasionar al paciente un cuadro de fiebre, un cuadro de shock, leucopenia y hasta puede llevar a casos de coagulación intravascular diseminada. Este tipo de bacterias, así como puede pasar por una serie de etapas, del momento de que se pueda fijar, puede colonizar, porque esta bacteria coloniza ya en la vía respiratoria
puede producir una invasión local y finalmente produce una diseminación sistémica. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos, pues como hemos visto, diversos factores que van a contribuir a ello, esos factores de adherencia para que puedan unirse muy bien a las células y como les decíamos también es que esa bacteria está sobre todo en el medio ambiente. Podemos ver ahí que la siembra de esta bacteria Pseudomonas lo vamos a hacer en el agar conque, como les mencionaba, es un bacilo no fermentador, lactosas negativas, desarrolla muy bien a 37 grados y como pueden ahí también apreciar la producción de pigmentos, pioverdina, por eso ustedes lo ven de color verde y esto nosotros lo hemos visto en la práctica, piorubina y piomelanina, ¿no? Entonces son cambios de colores por sus pigmentos que pueden darse con pseudomonas. Asimismo, ya decíamos que son bacilos gram negativos, son bacterias que pueden producirme metabolizar la glucosa, pero mediante una vía oxidativa. También se encargan de producir citocromo oxidasa. Como pueden ver ustedes ahí en la imagen de ese color moradito, es oxidasa positivo y esto va a ser una diferencia cuando hablemos de Acinetobacter, que es una bacteria oxidasa negativa. Y ahí podemos ver, miren el medio del TCI que se encuentra todo rojo, en el medio del IA, ¿no? Que no hay procesos ni de desaminación ni de descarboxilación. Luego tiene la movilidad, que sí es una bacteria de la cual se puede mover, por eso se ve ahí la turbidez. Y también podemos ver ahí el agaruria que es negativo y el citrato que es positivo, ¿no? Entonces esa es la característica bioquímicas de pseudomonas. Ahora veamos con el Acinetobacter. Acinetobacter también produce cuadros similares como pseudomonas, pero como pueden ver ustedes, fue descrito por primera vez en 1911, siendo sus hábitats naturales a nivel de la tierra y también le gusta el agua. Esta también es una bacteria gram negativa, no tiene esporas, no tiene cápsula, no tiene flagelos, por lo tanto es una bacteria que no se va a mover. Puede crecer muy bien en el agar maconque y entonces tampoco va a desarrollar lactosa. Ya, entonces es una bacteria no fermentadora, es una bacteria también aerobia estricta, por lo tanto tampoco no tiene oxidasa positiva. Puede producir acidez también a partir de la glucosa que se da por la vía oxidativa. Y algo interesante que tiene Acinetobacter es que no va a producir los nitratos. Recuerden ustedes cuando hablamos de las enterobacterias, una característica cuando uno evalúa en la tira reactiva los de nitratos a nitritos, eso es una particularidad que tienen las enterobacterias y su positividad me marca, pues eso estaría más relacionado con qué, con las infecciones de enterobacterias como E. coli, Klebsiella, ¿no? Entonces, cuando te marca negativo, pero sí está viéndose que ahí hay un cuadro infeccioso, entonces yo tendría que pensar que no son del grupo de estas enterobacterias, sino que puede ser alguna bacteria no fermentadora. Algo también que llama la atención en las especies de Acinetobacter, porque Acinetobacter baumannii es la que sí oxida glucosa. En cambio, Iwophi o Hemolyticus, que también se pueden aislar, no oxidan glucosa. Entonces, esa es una diferencia entre las especies de Acinetobacter. Ojo con ello. Ya veníamos mencionando que también a esta bacteria le encanta la humedad. También se describe de que se tiene un buen porcentaje de pacientes que pueden ir colonizando la piel, ¿no? Y no se ha visto que tenga factores de virulencia en cuanto a la Acinetobacter. Los factores de riesgo muchas veces va a depender del huésped, por eso decíamos, si el paciente va a estar inmunosuprimido por el tipo de infección o que tenga alguna resistencia a los fármacos. Y también pueden producir infecciones a nivel del tracto respiratorio, por eso que les decía también que veíamos en los pacientes que estaban en las unidades de cuidados intensivos, pacientes que tienen heridas operatorias y que nos pueden producir cuadros de septicemia. Es una bacteria aerobia estricta y también se va a desarrollar a 37 grados. Muchas veces uno lo describe como cocobacilos gram negativos porque son más chiquitas
que un mismo bacilo que es un poquito más larguito como el de Pseudomonas. Este no, es un bacilo más chiquitito y por lo tanto ya uno lo describe. Algunos también hasta le dicen cocos gram negativos, a cocos gram negativos, cocobacilos. Y otra de las cosas es que esta bacteria les venía mencionando que no produce citocromo oxidasa como si lo tiene Pseudomonas. Esta bacteria, dentro de sus pruebas bioquímicas, si uno quiere hacer la identificación, si nos marca como citrato positivo, ya dijimos que es una bacteria que no se mueve, dependiendo de que si es Acinetobacter baumani, como mencionan ahí, tiene la glucosa positiva, entonces y las otras Acinetobacter no va a tener glucosa positiva y son lactatos negativas, ¿no? Después también en el LIA, ¿no? La lisina. En cuanto a la lisina, como se ve ahí de color púrpura, entonces tiene procesos de descarboxilación, o sea, tienen con la lisina descarboxilasa. Vamos a ver algunas bacterias invasoras, tal es el caso de Bartonella y Listeria. A ver, chicos, me dan un minutito, por favor, un ratito para comenzar a hablar. Listo, chicos, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de Bartonella, que es una de las bacterias causantes de sepsis. Pero ¿cuál es el detalle con Bartonella? Hay que recordar, justo mañana, por algo celebramos el Día de la Medicina, ¿no? El 5 de octubre.
Y Bartonella es la causante, la Bartonella basiliformes, causante de la bartonelosis, la verruga peruana, ¿no? En donde fue Carrión que se inoculó una verruga y esa verruga venía de una paciente que estaba hospitalizada en el 2 de mayo. Por eso que la inoculación ocurrió ahí en el hospital y nosotros en el mes de agosto, que es el día del estudiante de medicina, em, ahí es el día que se inoculó Carrión. Entonces, ese día pues se celebra, ¿no? Porque Carrión cuando se inoculó era un estudiante de medicina. Luego ya el 5 de octubre fue el día que él fallece, producto pues del sangrado que venía presentando porque presentó una anemia hemolítica, justamente una de las fases pues que está relacionada con bartonelosis, ¿no? Carrión no sobrevivió a ello y falleció, ¿no? Falleció también en la Maison de Santé, pero en sus restos de Carrión están en el mausoleo que está allí en el 2 de mayo. Ahí lo tenemos y ayer viernes pues que se hizo la celebración por el Día de la Medicina, se abrió, ¿no? Se abre ahí las rejas y uno puede pasar un momento al mausoleo y visitar un ratito a Carrión. Bueno, vamos a ver entonces Bartonella basiliformes, cuyo vector tiene a la Luxomia verrucarum. La Bartonella henselae es la famosa enfermedad del arañazo de gato, que el vector es la pulga, ¿no? Y ocasiona pues ahí un cuadro de una angiomatosis, mientras que la Bartonella quintana es la fiebre de las trincheras, donde el vector es el piojo del cuerpo. Entonces, algunas características que tiene esta bacteria es que se transmite por insectos, de las cuales hay 16 especies, pero resultan ser tres las de interés médico, que son las que hemos mencionado. Quien descubrió el agente en 1905 fue Alberto Barton y Arístedes Herrer estudia el vector a la Luxomia verrucarum, que es la causante, y esa Luxomia es un mosquito que le encanta estar en la noche. También está sobre todo en las montañas, en zonas de montaña, en donde hay de 500 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Puede ubicarse en climas cálidos y aires enrarecidos en Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Entonces son lugares en los cuales hay una mayor predilección. Al vector le gusta picar de noche y de esa manera transmite la infección, pero miren ahí el periodo de la incubación, es un periodo relativamente largo, que es de 5 hasta 210 días. Entonces, una de las cosas que tiene este germen es que nos invade los glóbulos rojos, las células endoteliales y el sistema retículo endotelial. Entonces, por lo tanto, en la primera etapa de la fase hemática, lo que va a ocasionar es justamente la parte de lo que es pues esta anemia hemolítica. Entonces, cuando uno ve una anemia hemolítica, ahí pueden ver ustedes en la imagen al hematíe en cuyo interior pues están las bacterias, ¿no? Las bacterias de la Bartonella. Entonces, ante una anemia hemolítica, uno va a visualizar qué cosa, que los hematíes vas a ver grandes, chiquitos, que es lo que se llama anisocitosis, vas a ver hematíes más jóvenes, se van a ver hematíes más oscuros, como estos de acá, que puede ser la policromatofilia, o hematíes que tienen núcleo, que se les conoce con el nombre de ortocromáticos o normoblastos. Vas a ver la anemia, el paciente puede hacer un cuadro de ictericia, porque acuérdense que cuando se destruye el hematíe, pues liberas a la hemoglobina, el grupo hemo se va a degradar finalmente en bilirrubina. Entonces, todas esas situaciones vas a tener en consideración, ¿no? Y bueno, pues y esa es la primera etapa de la patogenia de la Bartonella y la siguiente etapa, que ya es una etapa crónica que está relacionada con qué, con la verruga. Entonces, esta se va a presentar luego de semanas, meses, en donde vamos a ver ese compromiso del endotelio vascular. Ahora, la forma de presentación de las verrugas pueden ser miliares, que son las más frecuentes y son pequeñitas, la otra que son las nodulares, que no hay compromiso de piel, y las otras que son mulares, en estas sí son más grandes y vas a comprometer no solamente la piel, sino que también hasta capas profundas, porque llegas hasta la hipodermis, ¿no?
El diagnóstico, ya decíamos, si estamos en la etapa de anémica, pues la lámina periférica me va a ayudar a la parte del diagnóstico y aquí también tengo que hacer los hemocultivos, porque los hemocultivos, su positividad que va a desarrollar rápidamente, voy a observar pues al bacilo gram negativo que voy a encontrar y esto estaría relacionándose con Bartonella. Miren ustedes que tenemos diversas formas para poder hacer el diagnóstico, desde la parte del estudio de la biopsia, así como también los cultivos que son con los hemocultivos, la serología, que también se puede trabajar con técnicas de ELISA para determinación de IgM, IgG, o por técnicas de inmunofluorescencia, que hacen mención que son de alta sensibilidad y especificidad, o también la ayuda de las pruebas moleculares, que es el PCR en tiempo real, ¿no? Entonces, y puedes tú tomar diferentes tipos de muestras para poder hacer ahí la detección de Bartonella. Y como pueden ver ustedes, si es que yo lo obtengo de partir de un hemocultivo que me da positivo, voy a tener que hacerlo en el lagar sangre. Y además de ello, puedo yo visualizar a esos bacilos chiquititos, gran negativos, que me estarían indicando la sospecha por Bartonella, ¿no? Acompañado de la clínica del paciente. Listeria monocytogenes es otra de las bacterias, pero esta sobre todo tiene que ver con la alimentación. O sea, si uno come alimentos contaminados, alimentos que no han sido adecuadamente preparados, cocidos y sobre todo más en gestantes, es ahí donde la gestante tiene un mayor riesgo. Por eso pueden producir aborto en gestantes, puede producir sepsis en el recién nacido, meningitis. Entonces, todo ello está relacionado con listeria. Yo me acuerdo que tuvimos el caso así de una paciente que hizo un cuadro de listeria, pero ella, la gestante, llegó primero solo con fiebre y lo primero que le ven fue la garganta porque pensaron que podía ser una infección urinaria de garganta. En la orina no se encontró nada patológico y por ahí dijeron, bueno, sí está eritematosa la garganta, ya tratamiento de penicilina que se quede. La hospitalizaron porque creo que venía de la selva, ni siquiera era de Lima, venía de Iquitos, venía referida. Entonces, durante la hospitalización, la paciente estaba presentando pues cierta mejoría, pero de ahí de un momento a otro comenzó a hacer fiebre nuevamente. Entonces le tomaron los hemocultivos y sorpresa, ¿a quién aislaron? A Listeria. O sea que no era pues una bacteria tan santita, ¿no? Que uno pensaría, ah, ya, una faringitis, no sé, un estreptococo o algo, ¿no? Al final era listeria y se le manejó, pues porque la listeria su tratamiento es la ampicilina. Y ahí también está el riesgo en el recién nacido, porque no es tanto con la gestante, sino en el recién nacido que va a presentar todos los cuadros. Por eso dicen ahí, la infección por listeria ocurre más por la ingesta de alimentos, carne poco cocida, vegetales crudos, la leche sin pasteurizar, los cuales están contaminados con heces de las aves o de mamíferos. Y las bacterias pues van a ingresar al enterocito, no son destruidos y se reproducen dentro de las células epiteliales o macrófagos. Entonces, a partir de ahí van a migrar de la membrana e ingresan a una célula contigua. Como nos dicen ahí, en el GRAM va a ser poco útil porque aquí lo que yo voy a tener que hacer es cultivar, o sea, si mi paciente está haciendo un cuadro de fiebre, de hecho que voy a tener que hacerle los hemocultivos y a partir de los hemocultivos voy a encontrar la listeria. ¿Cómo se ve en el GRAM la listeria a tomada del hemocultivo? Cuando me sale positivo son bacilos gram positivos. Si el recién nacido viene de una madre que ha estado haciendo alguna infección y no ha recibido un tratamiento adecuado, el recién nacido puede presentar cuadros de meningitis y de sepsis. Entonces, como protocolo, de todas maneras se le tiene que tomar líquido cefalorraquídeo y en el líquido cefalorraquídeo uno va a visualizar a esos bacilos gram positivos. Otra de las cosas es que esta bacteria se puede mover a 25 grados y también da hidrólisis a la esculina. Y en el hemograma se puede evidenciar leucocitosis con incremento de monocitos. O sea, cualquiera también diría, doctora, pero si es una bacteria debería yo ver aumento de neutrófilos. No, no lo estamos viendo.
Y miren también otra de las cosas que tiene Listeria, que eso también lo vieron durante la práctica, por eso que vieron la forma de un paraguas, ¿no? Esta es una bacteria aerobia y microaerófila y se puede desarrollar a diversas temperaturas, siendo su temperatura óptima 37 grados. Incluso puede crecer con refrigeración, pero si quieres ver la movilidad, tiene que ser entre 22 a 24 grados. Son pequeñas colonias, como pueden ver ahí en la imagen, son translúcidas y además también tienen hemólisis beta, ¿no? Ya estábamos mencionando, miren ustedes ahí en el gran cómo se ve la listeria y pueden estar agrupados en pares o en cadenas. ¿Ven? Es una bacteria oxidasa y catalasa positiva. Acá está la famosa imagen del paraguas. Esta imagen del paraguas me está indicando que la bacteria se está moviendo a esa temperatura de 22 a 26 grados. Si quiero que no se mueva, lo pongo a 37 grados. Y miren en la hidrólisis en la esculina, bilis esculina, miren, al 40% está positivo, ¿no? Entonces es una característica de listeria. Importante, la higiene de manos, la limpieza de las frutas, vegetales, cocinar bien los alimentos y tener cuidado con las personas de que no le vayas a dar quesos blandos, el hot dog, embutidos, mariscos que estén ahumados y refrigerados. Entonces ahí también tener consideración ese detalle. Finalmente vamos a hablar de otras bacterias que también producen zoonosis, porque no solamente el ser humano va a adquirir la infección, sino que también los animales. Tal es el caso de Brucella melitensis y la Yersinia. En el caso de Brucella, el cuadro clínico característico es esa fiebre ondulante, por eso le dicen ahí fiebre ondulante, o también la fiebre de Malta, porque apareció en la isla Malta. Entonces, esa fiebre ondulante que aparece, desaparece, aparece y desaparece, es característica de una brucelosis. Y está relacionado pues porque uno consume alimentos o carnes de animales que tienen brucela. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, son alimentos que no tienen un adecuado control sanitario. También pueden ingresar por la vía de las mucosas en los trabajadores. Una de las cosas que tiene la bacteria es que tiene esa vida intracelular, puede atraernos los polimorfos nucleares para ser fagocitada, donde luego se va a multiplicar por bacteremia y se ubica a nivel del sistema retículo endotelial, ¿no? Entonces, sistema retículo endotelial, que es el hígado, vaso y médula. Entonces, también nos pueden producir factores de virulencia, un lipopolisacárido de la pared bacteriana, en donde también tienen antígenos que estimulan, ¿qué cosa? La formación de anticuerpos. Por eso que una de las pruebas de laboratorio que nosotros utilizamos para el descarte de una infección aguda por brucela se llama rosa de Bengala. Entonces ahí vas a tú tener la detección tanto de estos anticuerpos IgG e IgM. En los animales son varios los ganados, sobre todo el ganado es lo que se va a ver afectado, ¿no? El vacuno, caprino, ovino, porcino, canino también, ahí los perritos también se van a ver afectados. Y miren que esa afectación puede llevarlos hasta la muerte, desde una afectación sistémica o crónica, o que también pueda darse afectación a nivel de los órganos genitales, útero, glándulas mamarias, epidídimo, placenta y como ven puede ocasionar en el animal aborto o muerte. La transmisión también se puede dar por vía genital entre los animales. En cambio, en el humano la transmisión resulta ser por la vía oral y el contacto directo con las mucosas de aquellos animales que estén enfermos. Ya decíamos pues que esta bacteria se va a tener diseminación linfática, por eso que se van a ver afectados los órganos del sistema retículo endotelial. Puede llegar a cuadros de sepsis, formar granulomas a nivel del hígado, fiebre con visceromegalia, diversas formas clínicas, ¿no? Como ven, también las especies de Brucella son las que terminan ocasionando pues estas infecciones en los diversos ganados, ¿no? Como pueden ver ustedes, ¿no? Tenemos a la melitensis, que es la más frecuente, la que está más relacionada con las cabras, la Brucella abortus, ¿no? Que es en el ganado bovino y así, ¿no? Entonces, puedes diferenciarlos, sí, a nivel in vitro por la producción de sulfuro, por la sensibilidad de colorantes y la necesidad del CO2 para su desarrollo. Ya veníamos mencionando, pues, que al ser una bacteria patógena intracelular,
esto también va a hacer que sea un mecanismo de defensa para ellas contra los antibióticos, pero sí van a producirnos estos anticuerpos. Entonces puede darse la situación de que los pacientes pueden presentar una infección crónica, ¿no? Porque la bacteria se va a adherir, puede penetrar y multiplicarse en una gran variedad de células. Entonces, como ven ustedes, la brucelosis presenta manifestaciones clínicas muy polimorfas, hasta puede darse de manera asintomática. Ya les venía diciendo que es esa fiebre ondulante que aparece, desaparece de inicio agudo, que también puede está relacionado con dolores óseos o dolores musculares o también algún tipo de lesión neurológica, ¿no? Algunas características de Brucela: es una bacteria aerobia estricta, produce catalasa, es frágil al calor, puede demorarse en cultivar, por eso que también Brucela también es una de las bacterias que nosotros las identificamos por los hemocultivos. Entonces, una de las indicaciones es que los médicos, o sea, nosotros debemos de decirle al laboratorio que estamos sospechando de brucelosis para que el hemocultivo pueda estar por lo menos 2 semanas en incubación, porque como ven ustedes, es una bacteria de crecimiento lento. Requiere de CO2, es una bacteria cocobacilo gran negativo, son pequeñas, no tienen espora, no tienen cápsula ni tampoco se va a mover. Antiguamente se utilizaba ese frasco de hemocultivo que ustedes observan que es el hemocultivo bifásico. ¿Por qué? Porque tiene una fase en estado sólido y una fase en estado líquido. Entonces, ya no se utiliza porque estamos utilizando los hemocultivos automatizados y uno tiene que estar observando durante hasta 3 semanas. Y pueden ver ustedes ahí a esos cocobacilos gran negativos chiquitos, ¿no? Y también es una oxidasa positiva. Ya les venía mencionando la serología, que es la rosa de Bengala, que ahí ustedes la pueden apreciar para descartar una infección aguda. ¿Sí? Y si yo quiero ver si es una infección crónica, porque muy bien hemos dicho que es un patógeno intracelular, con detecciones de anticuerpos. Sí lo podemos también hacer. Yersinia pestis. Yersinia pestis es una de las bacterias que sí forma parte de la historia de la medicina porque ha ocasionado una serie de pandemias y todas estas pandemias estaban relacionadas con ¿qué? Con la famosa peste negra. En Perú hay lugares donde se ha tenido, que es Lambayeque, Cajamarca, Piura, La Libertad, es ahí donde más se han reportado casos. Y miren que son casos ya antiguos, ¿no? Y esto lo que ocasiona es que esta bacteria, ¿en dónde está? Está en las ratas. Pero ¿con qué las ratas? Con la pulga, ¿no? Entonces es una bacteria aerobia, anaerobia facultativa, que se va a desarrollar hasta en 42 grados y lo óptimo es 28. Es una enterobacteria. Si ustedes recordarán en la clase cuando hemos hablado de enterobacterias, por ahí solamente tuvimos en la tabla y se mencionó que estaba ahí también Yersinia. Entonces es una bacteria, por ser enterobacteria, metaboliza glucosa. Después es lactosa, indol negativo, la ureasa y el citrato también es negativo. Es un cocobacilo gran negativo y también es una bacteria que no se puede mover ni tampoco tiene esporas, ¿no? Entonces existen varias especies, de las cuales las que más destacan es la Yersinia pestis, que es la que afecta a los roedores, la enterocolítica, que está asociada a los animales como los cerdos, los conejos, y la pseudotuberculosis, que está viéndose en roedores y también en las aves. Entonces, en los animales resultan ser el reservorio y el vector es la pulga, ¿no? Entonces, también se pueden transmitir por plásmidos de virulencia que pueden generar las proteasas, y ya dijimos que estas enzimas son las que van a terminar pues disolviendo los coágulos. Hay proteínas que van a inhibir también la migración leucocitaria, activando el plasminógeno, por lo tanto también nos va a facilitar qué cosa, la agregación plaquetaria, trombosis. Además, también hay una proteína F1 que es la generadora de su cápsula y el hombre quiere la infección por la picadura de esta pulga, ¿ya? Entonces también va a diseminarse por el sistema linfático y produce una bacteremia en trombosis, con trombosis intravascular. Entonces uno de los cuadros clínicos que se asocia es la peste bubónica,
que el paciente va a manifestar la fiebre, el infarto ganglionar y necrosis posterior, así como cuadros de sepsis. La peste neumónica se da por contagio interhumano vía respiratoria. Entonces aquí nuestro problema es que la pulga es la que determina la diseminación de la enfermedad, ¿sí? Entonces la pulga se va a infectar, a picar ¿a quién? Al roedor enfermo. Entonces las bacterias van a desarrollar se van a desarrollar bien en el insecto, ¿no? En este caso es la pulga. Entonces, ya cuando la pulga vuelva a picar, la pulpa regurgita este contenido del proventrículo y bueno, pues ya desgraciadamente ahí pues ya se hace susceptible a que pueda tener la infección. Como vemos, tenemos una peste salvaje o también en donde están los nichos ecológicos naturales, ¿no? Que a través de las pulgas se transmite la enfermedad. La peste urbana más bien se involucra la rata doméstica y sus pulgas. Y la peste humana por la picadura de la rata, de la pulga de la rata o la transmisión interhumana, ¿no? Que es la neumónica, ¿no? Entonces la enfermedad se mantiene por el hábito de hibernación de los roedores, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que puede darse con Yersinia. Y el cuadro clínico son cuadros de inflamación de ganglios, acuérdense que también le gusta irse al sistema retículo endotelial, sepsis y cuadros de neumonía. Entonces aquí también voy a necesitar del apoyo de mi tinción Gram, el cultivo y las pruebas moleculares para su diagnóstico. Pero también recuerden que Yersinia, como es una enterobacteria, lo puedo poner en el agarma concave y en un caldo de infusión cerebro-corazón. Entonces, en el agarma con que uno observaría el desarrollo a las 48 horas, ¿no? Y además de ello, si hay un hemocultivo, entonces el hemocultivo puede dar la alerta dentro de las 24 horas. Entonces, ¿puedes tú identificar a aquella bacteria a través de pruebas bioquímicas? Claro que sí, pero hay que ver pues si uno cuenta con todo lo necesario, porque la Yersinia pestis puede producir colonias también en la Garma concave, pero creciendo pues a una temperatura de 25 a 37. ¿Mm? Entonces, este microorganismo no tiene indol, no oxidasa, no uriasa y también es una bacteria inmóvil. ¿Mm? Por datos interesantes de la Yersinia. Bien, chicos, esto era lo que quería presentarles hoy. Yo ya estaré coordinando con su compañero para ver la fecha del examen. No sé si por ahí tienen algún comentario, algo.